Gianluca. Buscamos excusas para juntarnos. ¿Será un legado? Que tengo un buen día, picoteo en casa. Que tienes un mal día, nos vemos en la tuya y a resolver el mundo. Al mínimo rayo de sol, buscamos al de la barbacoa. Y el típico llevo un amigo, capaz de movilizar a todo tu grupo. No es un secreto. Un legado sabe mejor cuando lo compartes. Y ahora sí. Aplauso fuerte para Gianluca Fiorelli. Buenas, buenas. ¿Qué tal estamos? Es un honor estar de nuevo aquí con un público, unos ponentes de lo más exigente que uno pueda tener. Entonces, las secuelas son siempre mejores que el primer episodio. Y en este caso también. El año pasado presenté Oh My Mama, este año presento Strikes Back. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros SEO somos ciclotímicos. Pasamos de una fase de llega algo nuevo y nos ponemos interesados, después nos ponemos un poco preocupados, y después empezamos a tener dudas y, por ejemplo, si llega a la búsqueda generativa, vamos en pánico, porque nos quita el trabajo, el SEO va a morir. Muchos tweets han estado con este sentimiento. En realidad, no. Si pensamos a nivel estratégico cuál es nuestro trabajo y no pensamos de manera reactiva, en realidad podemos vivir esta situación con más calma, con más sosiego. Sabemos que reduciéndolo al mínimo, nuestra estrategia es esta: traer cuanto más tráfico calificado a nuestras páginas, a nuestros productos, etcétera, etcétera, para convertir y monetizar este tráfico. Sin embargo, sabemos también que si una vez este Search Journey era muy plano y luego ya empezaba a ser bastante confuso, probablemente con la entrada a final de año de la búsqueda generativa, esto va a ser un laberinto. Pero en italiano tenemos una definición, gatopardismo, que deriva de una novela del Gattopardo, de un autor muy importante de la literatura italiana, que sustancialmente significa esto: cambiarlo todo para no cambiarlo nada. Y esto en Google, ¿qué se traduce? Se traduce que la búsqueda generativa otra cosa no es que una amplificación de lo que ya está haciendo, que es desarrollar el messy middle, por lo cual retener sus usuarios dentro de Google para finalmente llegar a un destino final que puede ser o no puede ser un resultado de una página web. Dicho esto, nosotros en este caso tenemos una ventaja, porque estos modelos los podemos utilizar nosotros también y veremos un ejemplo. Por lo cual podemos, en un sentido, contraatacar mucho más eficazmente este tipo de situación. Sin embargo, siempre tenemos que pensar en términos de resultados a medio y largo plazo, porque si no, volvemos a entrar en aquella situación mental de reactividad que no trae las cosas mejores. Entonces, dicho esto, no es que estoy diciendo que lo que va a pasar en el próximo futuro es simple, pero lo que os quiero decir, que todo lo que estamos viviendo ya se vivió y ya se vivirá en un futuro, por lo cual no cambia nada. Lo único que cambia es obviamente el contexto y tenemos que aprender cuál es el contexto. En esta mare magnum de inteligencia artificial he visto muchas cosas que han pasado desapercibidas. Hace un año tenía este slide donde presentaba el Knowledge Graph de producto e indicaba cómo los tabs eran una óptima manera para entender los diferentes search journey que una persona podría tener dentro de Google, saliendo directamente de esta situación. Pero el cambio ha sido muy potente, porque ya no existe esta navegación por tab. Google, la ficha de producto basada en los shopping graph, es una ficha de producto de verdad. Por lo cual, ya no tenemos aquel tipo de información, pero tenemos otra. Primero,
Lo que vemos que todo lo que es Shopping Graph y ficha en Google Merchant y ficha en Google Manufacturer ya son un asset central por lo que es la estrategia de monetización de Google. Y no solo porque nos lo indica el hecho que lo tenemos puesto en mogollón de productos de Google mismo, y como veremos también la búsqueda generativa. Sin embargo, una cosa que ha salido más en evidencia es que el patito feo, que era el Manufacturer Center, está teniendo todavía más importancia. ¿Por qué? Porque si somos una marca que produce el producto que también otros shopper, otros merchant venden, el Manufacturer es la manera más eficaz para canonicalizar todos estos feeds de otros vendors hacia nosotros. De hecho, ¿qué pasa? Lo veremos que la descripción que ponemos en el Manufacturer, Google la considera la canónica, por lo cual la puede sustituir la descripción que otros merchants hacen en su feed como con la nuestra que está en el Manufacturer. Otra cosa que nos indica es que todo el discurso, que también en el pasado y en el presente personas como Lili nos han hablado de EEAT, es mucho más evidente. Y esto cosa que nos dice que cuando hacemos análisis competitiva, lo que deberíamos empezar a analizar es qué resultados de búsqueda Google presenta como experto que hablan de los productos de nuestros competidores. De esta manera, para empezar a priorizar lo que son las acciones de outreach que tienen que ser preventivas. No pueden ser en el momento que lanzamos un producto, tienen que ser en el momento que ya estamos pensando de introducir un producto. Y esto es importante considerarlo porque el contenido que nos presenta aquí Google no está, por ejemplo, condicionado por el query de Search Freshness. Es siempre verde. Además, nos dice que a veces presenta como fuente experta comentarios de usuarios de webs que él considera con autoridad sobre el producto. Por lo cual, el engagement es importantísimo también en los sitios web de los que hablan de nosotros. De hecho, esto es importante. Pero una cosa más importante es que Google ha introducido en la búsqueda en desktop son preguntas relacionadas sobre un producto. Y como decía antes, nosotros tenemos los mismos tools para hacer entender de antemano cuáles son estas preguntas que se pueden hacer las personas. Por ejemplo, y este es un caso de estudio que el mismo OpenAI presenta en su web cuando se habla de embeddings. Recogemos toda la reseña nuestra o de nuestros competidores, con Python la sacamos toda, después, utilizando K-mean y OpenAI, podemos hacer una visualización, un mapeo de las entidades que están relacionadas y podemos ver después, con ChatGPT, podemos coger unos samples de todo grupo para ver cuáles son las preguntas arquetípicas y de allí las reseñas arquetípicas y de allí cuáles son las preguntas que se pueden sacar desde estas reseñas. Haciéndose así, podemos hacer un trabajo bueno para nosotros a nivel de web, porque podemos crear material de ayuda a nivel de contenido, pero también podemos saber qué tipo de preguntas y de pasaje eventualmente Google va a presentar para navegar dentro de su buscador. Y otra cosa que sale fuera es que tampoco se habla mucho de YouTube. Se habla mucho de YouTube, sí, para hacerlo, cómo hacerlo, el contenido, etcétera, etcétera, pero no tanto de la importancia que está detrás del marketing de YouTube. Primera cosa, outreach preventivo. Tener en cuenta, por ejemplo, que Shorts está explotando, sobre todo en ciertos mercados, por lo cual en búsqueda mobile, Shorts es también un formato de vídeo que seguramente tenéis que tener en cuenta. A nivel de análisis competitiva de outreach, también aquí, ¿quiénes son los que hacen vídeos sobre vuestros competidores? Atacar a ellos. Pero también tener en cuenta
todas las evoluciones que está haciendo YouTube. Solamente hace 2 semanas YouTube ha presentado una nueva forma de navegar, si eres logueado, que es muy a la Netflix, por lo cual te presenta inmediatamente los que son los resultados, los vídeos que te pueden ser interesantes, por lo cual otra manera de individuar cuáles son los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Es esto. Por lo cual la Creator Economy es algo que como SEOs tenemos que de verdad empezar a entender. Además, no sé si vosotros lo sabéis, pero el 45% de los americanos, un buen porcentaje también de europeos, se ve YouTube en televisión, por lo cual si vais a crear una estrategia de marketing para YouTube, tenéis que considerar todas unas calidades a nivel formal y de contenido que sean válidas para la visualización en televisión. Pero el verdadero campo de batalla va a ser la búsqueda generativa. Es en beta y el 90% de los resultados que nos da Google ahora es una montaña de mierda, sinceramente. Pero esto no significa que no se tenga que estudiar. ¿Qué tenemos? Query, la respuesta. Google nos presenta cuáles son las fuentes. Si las fuentes son de Google, nos dice las fuentes son de Google. Y, por ejemplo, si se trata de algo que puede estar relacionado a productos, de nuevo vemos a Shopping Graph orgánico. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso que incidiría mucho sobre Shopping Graph. La cosa más bonita, por lo que voy a contar, es esta, que son las conversaciones relacionadas, que no tienen nada que ver con las preguntas del People Also Ask. Si ampliamos, podemos ver exactamente qué parte de la fuente Google está utilizando. Y si la query tiene implícita una pregunta, nosotros lo vemos también en los resultados orgánicos. Google ya no está indexando por palabras, está indexando por respuestas potenciales que se pueden utilizar aquí. Vamos. Por lo cual, crear una buena ficha de producto en Shopping Graph con el feed, etcétera, etcétera, es esencial. Vamos al meollo. La semántica es donde de verdad está la fuerza SEO, ahora para mí. A todo papá, los hijos son guapos, pero a todo dueño de una web, las webs son guapas. En realidad son algo así, pero son sobre todo algo así. Muchos sitios web son estructurados a nivel de arquitectura de esta manera y no de esa manera. La taxonomía, que es un concepto antiguo como la web, es esencial ahora mismo. ¿Por qué? Porque es organizar datos. La gran función del problema de la búsqueda generativa es traducir información estructurada y no estructurada en estructura, para poder después transformarla en datos matemáticos y así hacer retrieval y presentar respuestas. Un buen ejemplo para mí es esto. Star Wars, el databank, es un ejemplo perfecto de taxonomía. Otro, vemos cómo todas las cosas están puestas muy bien. De relacionada hablaré dentro de poco. Otro buen ejemplo es MDB. Un ejemplo más feo es esto, que es de la Sociedad Tolkieniana Internacional, que tiene también una taxonomía muy bien hecha. Y no son ejemplos tomados así. Estos son ejemplos donde la taxonomía, y como veremos dentro de un minuto, ontología, hacen que estos sitios web sean sitios web nudo del Knowledge Graph de Google y no Wikipedia. Pero, ¿cómo podemos hacer que la taxonomía se case con también todo esto Search Journey dentro de Google? Lo que decía de los tabs, Google ahora lo has puesto aquí, en los filtros del menú contextual cuando se hace una búsqueda. Cada vez que vemos una cosa que no sea shopping, video, news, pero en este caso lista, size, gallery, quality, Google hace el trabajo de reescribir las queries. Estas son las queries que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a optimizar nuestro contenido, en darle prioridad. Está todavía el caso del search tags, pero esto por las entidades.
un tool como Topicalio puede permitirnos de hacer esta búsqueda de manera un poquito más veloz. People Also Ask es bueno para arquitectura de clúster. El clúster principal, los mini clúster, etcétera, 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 y enlazado interno. Cuando las preguntas se repiten entre clústeres, se hace enlazado interno. Y en la generativa tenemos esto, las conversaciones relacionadas que nos traen a otras relacionadas y a respuestas que podemos analizar con cualquier instrumento de análisis de texto para extraer entidades que a lo mejor en un principio no teníamos previstas. Existe un tool como WordLift que nos permite de hacer este tipo de análisis sobre los resultados de búsqueda que aparecen en la primera página. Esto nos permite de tener una arquitectura que era la que presentaba el año pasado, actualizarla con elementos que podemos descubrir. Pero una arquitectura no puede ser como algo que se esculpe en el mármol, tiene que ser dinámica, evolucionar, tiene que ser actualizada. El mejor método para actualizarla es tener en cuenta toda la información que nos da Google Trends. Nuestro buen amigo Dani seguramente ha hecho un óptimo trabajo por K-Trends, utilizar K-Trends para esto, no solamente para saber de qué vais a escribir. Ontología. La taxonomía no es bastante. La ontología es algo todavía más importante, porque la ontología significa todas estas cosas que tenemos clasificadas, cómo se relacionan entre sí. La taxonomía es 2D, la ontología es 3D, sustancialmente. ¿Y esto qué significa? Vamos aquí a Related. Si vamos a Related de Planeta Alderaan, StarWars.com nos da todas estas relaciones con estas entidades, que en realidad, haciendo un gráfico un poco por ir por casa, se ve que están todos relacionados. Y haciendo este tipo de análisis, esto es el tipo de respuesta que podría dar una búsqueda generativa. Con una buena ontología y taxonomía podemos obtener resultados que sean verdaderamente eficaces. Y la ontología es esquema. El problema es que esquema se piensa mucho y casi exclusivamente para los rich results, que es solamente una cosa pequeña de esquema. En realidad, esquema, desde 2010, nos presenta estos ejemplos de cómo relacionar conceptos que pueden ser separados dentro de un contexto orgánico y coherente. Esto es para hotel, esto es para coches, y esto es para entidades e instituciones financieras. Y esto es algo que existe desde siempre. Son 12 años que están presentes en la web de Esquema. Y todavía más importante es la función de CMS, porque el CMS es lo que hace que nuestra ontología dentro del sitio web llegue a ser una ontología que abarca también otros sitios web separados y no directamente relacionados con el nuestro. A nivel de contenido, es Entity Silence. Tampoco es un concepto nuevo. Este es un concepto de que hablábamos en 2014, 2015, pero tiene todavía más valor ahora mismo. Esta es la definición de Google y este es un ejemplo de un texto que pero no es preciso, porque lo único que nos dice es que estamos hablando de un personaje de Star Wars que es Moff Gideon. Pero, como vemos, el mismo texto, si lo combinamos con un contexto a nivel de entidad diferente, puede significar una cosa, el personaje de la serie, o puede significar una cosa totalmente diferente, el personaje que se usa como héroe especial en los juegos de Star Wars Legends. Y esto, el análisis de embeddings, el análisis de entidades, de relaciones, es muy bien para crear relacionadas no solamente a nivel de web, sino también para búsqueda visual. Tenemos nuestro fantástico modelo de Stormtrooper, ahí hemos hecho el análisis y puede salir fuera que un producto relacionado puede ser una maletita. Nosotros podemos haciendo ese análisis, saber de verdad cuáles son las cosas que podrían ser utilizadas como productos relacionados en Lens, entonces tener más oportunidad de conversiones porque estamos ampliando los objetos que Google reconoce. Pero también por el multisearch, porque si un atributo existe y nosotros no lo tenemos, bueno,
Por una vez podemos utilizar Midjourney o Firefly o Stable Diffusion y hacer que el producto se presente con la característica que no tenemos presente. La inteligencia artificial es importante a nivel práctico en todo lo visual, porque si, por ejemplo, no tenemos producto, podemos utilizar Firefly para hacer imágenes de stock. O si tenemos imágenes de stock que no respetan los nivel de calidad que nos exige Google, podemos mejorarlas en una velocidad muy grande. Pero cuidado, porque hacer prompt, sobre todo para imágenes, no es solamente decirle, píntame un unicornio, porque nos pintará un unicornio cagando. 2, 1, 0.